tiempo ordinario, en nuestro ciclo B, y seguimos reflexionando y estudiando en nuestro caminar discipular del Evangelio según San Marcos. Esta vez, capítulo 8, versículos 27 al 35. Bienvenidos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar los 3 días. Y se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rico el Evangelio, rico la enseñanza, y más a los que estamos en este caminar discipular, discípulos misioneros, y más a los que estamos en grupos de oración, en grupos de pastoral, docentes de religión, docentes de ética, al frente de un liderazgo de evangelización, tanto presencial como virtual. Rico ese Evangelio. Y podemos reflexionar en lo siguiente: una confesión. Jesús es el Mesías y el Salvador, pero el Mesías que carga con la cruz de dolor y de sufrimiento por la redención del ser humano. Tú eres el Mesías, lo dice Pedro. Pero en ese momento sería reconocerlo después de un proceso de acompañamiento, un proceso de reflexionar, un proceso de orar, un proceso de estudiar la palabra de Dios, y lo vamos reconociendo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, tú eres el Mesías. En nuestro contexto actual, en el contexto judío, el Mesías. En el contexto judío, el Mesías era una espera de alguien que fuera un líder político, un líder social, un líder económico, un líder que podemos decir es el futuro del país. Pero el pensamiento de ellos era así, Antiguo Testamento. Pero a partir del Nuevo Testamento, el concepto de Mesías es un entendimiento muy diferente. Mesías, el Salvador. Para algunos pensaban que este Mesías era el futuro, la alegría. Por fin el pueblo judío va a ser gran potencia. El Mesías es de un concepto diferente. Un Mesías que se obla, esa oblación que lo reconocemos en la Eucaristía. Tomad y comer, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y beber, este es mi sangre que será entregada por vosotros. Hacer esto en memoria mía. Cada celebración eucarística estamos recordando ese gran hecho de Jesucristo que se entregó por nosotros, que se entregó en la cruz, la mayor expresión del amor. Por eso la redención del ser humano está en Jesucristo. Pero en este caminar de ser discípulos es aceptar las condiciones esenciales del seguimiento. ¿Qué podemos decir? Ser un verdadero cristiano, un verdadero laico. No es fácil, es una gran felicidad, pero en su camino hay que ser fuertes, seguir adelante. Bien dice Pablo: todo puedo en Cristo que me fortalece. Y si queremos hablar en el lenguaje de los medios de comunicación, a través de los celulares, las etiquetas, las redes sociales, algunos
nos colocarán ciertas etiquetas de mal gusto. El rezandero, el que no sale de la parroquia, el que no se integra con los demás, el que solamente tiene en su iPhone, en su celular, en su kit de música, solamente música cristiana católica, que no disfruta de los demás. Siempre va a haber algo que vaya atacando hacia nosotros. Ser cristiano es ir en contracorriente, ser esa apologeta a la vez, ser ese día en que nos confirmamos con el sacramento de la confirmación, ser ese testigo, ser verdadero testimonio y no callarnos. Una voz en medio de la realidad. Recordemos que somos del mundo, pero no somos parte del mundo. Es ser verdadero cristiano, no un cristiano tibio, un verdadero cristiano que dé testimonio de vida. Es una gran invitación, es una gran reflexión. Que este domingo nos ayude a seguir adelante, nos ayude a batallarlo en el nombre de Dios. Si Dios lo necesita, Él nos dará todo. Estamos en la providencia de Dios. Dios proveerá. Dios nos dará las fuerzas. Dios nos dará, cuento contigo. Y nosotros le decimos, cuentas conmigo. Y ahí seguimos adelante. Ánimo, seminaristas. Ánimo, religiosos, religiosas, postulantes, teólogos. Ánimo, laicos que están entrando en ese caminar discipular de la evangelización presencial, evangelización digital. Ánimo, docentes de religión. Ánimos, profesionales cristianos. Hay que seguir adelante, hay que lucharla y nunca decaer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones.